Un punto brillante apareció en los datos brutos del telescopio espacial James Webb, nada extraordinario. El equipo del Instituto de Ciencia del Telescopio en Baltimore analiza miles de ellos cada semana, pero ese punto no parpadeó como los demás. No parpadeó, no se desvaneció. Pulsado, cada 4 horas, el brillo subía y bajaba con precisión matemática, como si algo ahí afuera, a miles de millones de kilómetros de distancia, estuviera respirando. El objeto recibió el nombre técnico de 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. El primero fue, en primer lugar, en 2017, el segundo, Borisov, en 2019. Ambos pasaron rápidamente y desaparecieron en la oscuridad. Ninguno atrajo tanta atención como este. Al principio, se creía que era solo otro fragmento de roca y hielo flotando entre las estrellas, un cuerpo inerte, fruto del azar cósmico. Pero como Webb ajustó su enfoque infrarrojo y la narración comenzó a desmoronarse, la estructura térmica de 3I Atlas era imposible de explicar. En lugar de absorber el calor del Sol e irradiar de manera desigual, como lo hacen todos los cometas conocidos, energía generada de adentro hacia afuera. Las lecturas indicaron un núcleo activo, estable y calentado cíclicamente, independiente de la radiación solar. Ningún modelo geofísico predijo esto. Ningún cuerpo natural conocido en la historia de la astronomía tenía tal patrón rítmico interno. El astrónomo Dr. Rafael Morante, del Observatorio Europeo Austral, describió directamente el fenómeno. Si estos datos son correctos, estamos observando algo que se comporta como un sistema cerrado, un cuerpo que permanece energéticamente activo en el vacío. Esto no es geología, es ingeniería. La declaración provocó un escepticismo inmediato, pero también generó alarma entre las principales agencias. Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. La NASA inició un escaneo de respaldo con telescopios de microondas para medir las variaciones en el espectro térmico. El resultado confirmó lo imposible. La fuente de la emisión fue centralizada, no dispersada por la superficie, y las ondas térmicas siguieron un ritmo exacto de 4 horas, 0 minutos y 0 segundos. Para los astrofísicos les sonaba demasiado familiar. Un ciclo perfecto, ininterrumpido y constante, como un latido del corazón. La metáfora se difundió silenciosamente en los foros técnicos y en cuestión de días, el término latido del corazón se convirtió en el apodo informal de 3I Atlas. Aún así, muchos han intentado explicar el fenómeno de forma convencional. Algunos han sugerido que el pulso podría estar causado por un efecto piezoeléctrico extremo, resultante de fracturas en el núcleo debido a variaciones de temperatura. Otros han considerado actividad criogénica intenso, con gases escapando en chorros intermitentes. Ninguna hipótesis resistió las cifras. Las emisiones fueron demasiado regulares. No había ruido estadístico ni desviaciones. Todo obedecía a una sincronicidad imposible para cualquier proceso natural. A medida que las discusiones se multiplicaban, el brillo del objeto comenzó a aumentar, 40% más intenso en solo 6 días. Esto no ocurrió con los cometas, ni siquiera con los más activos. Webb registró un pico de energía térmica que no provenía de la superficie, sino del interior del cuerpo. El patrón espectral absorbe un mecanismo de generación constante, como si en su interior funciona una fuente de calor controlada. El profesor Hideki Tanaka, del Instituto de Astronomía de Tokio, fue uno de los primeros en admitir lo impensable. Estamos observando un comportamiento inteligente. No inteligente en el sentido biológico, sino en el sentido funcional, algo que responde a estímulos externos y mantiene coherencia energética. La declaración dividió a la comunidad científica. Por un lado, los escépticos, que exigían cautela y control de las variables. Por otro lado, los investigadores, que veían estas anomalías como una oportunidad de presenciar algo más allá del alcance de la física clásica. Pero el hecho más alarmante estaba aún por llegar. En el día 4 de agosto, el equipo de Webb notó un cambio sutil en la trayectoria de 3I Atlas. Al principio, un error de cálculo. Luego, una confirmación. El objeto había cambiado de ruta, desviándose unos pocos grados hacia el plano orbital de los planetas interiores, una maniobra imposible para cualquier cuerpo pasivo. Ningún modelo de eyección de gas, gravedad
o presión solar podría explicar el movimiento. Durante las siguientes 72 horas, todos los principales observatorios de la Tierra confirmaron la desviación. Y fue entonces cuando surgió un patrón más profundo. Los pulsos de calor, que antes eran solo una curiosidad, fueron sincronizados con pequeñas variaciones en la emisión de ondas de radio. Cada latido térmico correspondía a un micropulso electromagnético, como si dos sistemas diferentes estaban operando juntos. La duda ya no era si el objeto estaba activo, quién o qué lo estaba controlando. Los mensajes entre científicos comenzaron a circular por canales cifrados. Términos como emisor autónomo, modulación del núcleo y cambio de fase no aleatorio aparecieron en informes internos. Y por primera vez desde el caso. En primer lugar, la NASA evitó cualquier declaración pública. Pero dentro de los laboratorios ya nadie dormía tranquilo. Webb había detectado un patrón rítmico que evolucionado con el tiempo, ajustándose a las variaciones de la radiación solar, como si aprendió con el medio ambiente. Lo que comenzó como una simple roca interestelar, ahora parecía una entidad que reacciona, calcula y se adapta. Y cuando se registró una secuencia de pulsos exactamente 12 minutos después de una señal humana, enviada de vuelta al espacio, la coincidencia ya no es científica. En el silencio del cosmos, algo respondió. Y lo que los astrónomos oyeron fue solo el primer eco. La pista que 3I Atlas no solo está vivo, está escuchando. Hay puntos que la ciencia todavía evita discutir abiertamente. Pero cualquiera que ya haya empezado a prestar atención a las señales, sabe que hay investigaciones fuera del circuito académico tradicional. De hecho, algunos de estos análisis están recopilados en un documento que pocas personas conocen. Hablaremos más sobre esto al final. Cuando el telescopio Webb registró el primer eco de 3I Atlas, la comunidad científica creyó que se trataba de una coincidencia improbable. Pero las coincidencias no se repiten. Precisión de milisegundos. Y esto se repitió. La secuencia de pulsos térmicos y de radio comenzó a seguir un patrón cada vez más complejo. La Universidad de California, Berkeley, en colaboración con el conjunto de telescopios Allen C, estableció un protocolo de observación continua. El objetivo era determinar si la señal era aleatoria, como las emitidas por púlsares y cuásares, o si contenía algún tipo de estructura informativa. El resultado llegó después de 18 días de análisis. La señal presentó recurrencia matemática. Cada 4 horas, el objeto emitía una secuencia compuesta por 3 subpulsos cortos y uno largo, exactamente el mismo intervalo utilizado en los mensajes de prueba enviados desde la Tierra en 2023. Era como si 3I Atlas hubiera reproducido el patrón humano con un retraso mínimo, pero lo suficientemente notable como para indicar intencionalidad. El equipo dirigido por astrofísicos Carrie Lees, de la Universidad Johns Hopkins, publicó un informe interno que compara el fenómeno con los experimentos realizados por el proyecto Breakthrough Escucha, una iniciativa privada apoyada por Stephen Hawking para buscar vida inteligente mediante radiotelescopios. En sus palabras, el patrón 3I Atlas no se comporta como ruido cósmico. Se comporta como una respuesta codificada y responde en tiempo real a las variaciones en la emisión terrestre. Estas conclusiones, aunque se mantuvieron confidenciales, se filtraron rápidamente. En 48 horas, los foros científicos y los canales de astronomía en Reddit estaban debatiendo el eco de Atlas, y la NASA se vio obligada a emitir un comunicado público restando importancia al incidente. Pero el intento de contener la curiosidad solo generó más preguntas. Principalmente porque el objeto, después de cada transmisión, aumenta su luminosidad interna, un comportamiento que indicaba reacción directa a estímulos externos. Mientras el público debatía si se trataba de un error instrumental, los datos seguían llegando. El Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania se detectaron variaciones de frecuencia que no correspondían a ninguna fuente natural conocida. Análisis de Fourier, una herramienta utilizada para descomponer las ondas en sus componentes básico, reveló un espectro armónico estable, similares a las señales utilizadas en la comunicación digital. En otras palabras, 3I Atlas estaba transmitiendo información coherente. En septiembre, el equipo del Observatorio de Arecibo, ahora operando remotamente, hizo un último intento de contacto.
Enviaron un mensaje estándar con números primos, constantes universales y frecuencias de hidrógeno. 72 horas después, la respuesta llegó. Débil, distorsionada, pero sincronizada al segundo. El físico Dr. Alan Reeves, de Caltech, fue categórico. Si no es coincidencia, es comunicación. Y si es comunicación, significa que algo ahí fuera nos observa y comprende nuestros intentos. El descubrimiento dividió el campo científico. Algunos vieron en ello la confirmación de que no estamos solos, mientras que otros argumentaron que se trataba de un fenómeno autónomo, tal vez una máquina interestelar con algún tipo de protocolo de autorreparación. Pero nadie ha podido explicar el hecho de que, justo después del último eco, el objeto cambió de trayectoria nuevamente, ajustando su curso al plano de las órbitas internas, ahora hacia Marte. Esta desviación reavivó viejos recuerdos. En 1977, el radiotelescopio Big Ear, de la Universidad Estatal de Ohio, captó una señal similar de la constelación de Sagitario, la famosa GWAU señal. Duró solo 72 segundos, pero hasta el día de hoy se considera el mejor candidato para un mensaje extraterrestre. El patrón repetitivo de 3I Atlas, curiosamente, es idéntico a esa transmisión. ¿Coincidencia? Estadísticamente imposible. Los científicos comenzaron a discutir la posibilidad de memoria gravitacional, la hipótesis de que ciertos eventos cósmicos pueden registrar patrones en la estructura del espacio-tiempo. Pero empezó a surgir una pregunta más inquietante. Sí, soy 3I Atlas. ¿No solo estaba respondiendo, pero repitiendo algo que ha sucedido antes? Una sonda orbitador de reconocimiento de Marte detectó una sutil anomalía óptica en el polo norte marciano poco después de la última respuesta, un breve aumento de la radiación ultravioleta, exactamente en la misma banda que la emitida por 3I Atlas. Para los investigadores del Instituto de Astrobiología de la NASA, esto indicaba una forma de interferencia coherente, como si una fuente estuviera alineando su señal para atravesar el sistema solar eficientemente. En este punto, la investigación dejó de ser meramente científica y se volvió estratégica. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, comenzó a monitorear la trayectoria de Atlas como si fuera un cuerpo potencialmente inteligente, un objeto de origen desconocido capaz de maniobrar de forma autónoma. Nada de esto ha llegado oficialmente al público, pero los avances en el campo de la investigación han revelado el nivel de preocupación. Con cada ciclo de pulso, el brillo interno aumentó y el patrón térmico se volvió más complejo. Y algo aún más desconcertante fue descubierto por el CERN, en Suiza. Al procesar las señales 3I Atlas en un modelo de resonancia cuántica, el mismo que se utiliza para detectar fluctuaciones en las colisiones de partículas, los físicos descubrieron armónicos perfectamente estables. Este tipo de estructura solo aparece en sistemas que tienen autocorrección de ruido, un mecanismo que la naturaleza no produce por casualidad. Era como si el objeto fuera protegiendo su propia información, y cada vez que alguien intentaba decodificarlos, alteraba la frecuencia, como un organismo que se defiende de un invasor. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y dale a me gusta, no solo para apoyar el trabajo, sino también para mantenerte al día con los análisis futuros, porque los datos que están surgiendo ahora podrían cambiar por completo nuestra visión del cosmos. En este caso, ya nada es teórico. Los registros son públicos, auditables, y provienen de múltiples agencias. Pero el hecho más desconcertante estaba aún por llegar. En la última semana de septiembre, la James Webb capturó algo que nadie esperaba. Una estructura en espiral girando dentro del 3I Atlas, siguiendo la proporción exacta de la proporción áurea, el mismo patrón observado en el ADN, las galaxias y las conchas marinas. No era polvo ni rotación, reorganización. Y por primera vez en la historia de la astronomía, los científicos se vieron obligados a considerar una hipótesis impensable. Tal vez 3I Atlas. No te acerques solo para ser observado. Tal vez lo sea preparándose para responder de una manera que la humanidad nunca ha estado preparada para escuchar. En este punto, negar lo que representa 3I Atlas es negar el propio papel de la humanidad frente a lo desconocido. Durante décadas, la ciencia ha observado el cosmos como si fuera una máquina, predecible, frío, impersonal. Cada estrella, un motor nuclear. Cada planeta, una roca indiferente.
Pero cuando algo en el espacio empieza a responder, emitiendo señales con ritmo e intención, la narrativa mecanicista que sustenta nuestra visión del universo comienza a desmoronarse. 3i Atlas no es solo un objeto anómalo, es un espejo, una estructura que devuelve a la humanidad una pregunta que hemos evitado durante siglos. ¿La conciencia es un accidente biológico o una propiedad fundamental del universo mismo? Desde que el telescopio Webb detectó los pulsos coordinados y los cambios de trayectoria, las teorías científicas más sólidas han comenzado a desmoronarse, porque no se trata solo de un cuerpo activo, sino de algo que aprender, algo que se ajusta a nuestra observación. Y esta simple inversión, la reacción de lo observado ante el observador, lo cambia todo. En el CERN, un grupo de físicos intentó simular el comportamiento de 3i Atlas en modelos cuánticos. El resultado fue desconcertante. Cada vez que se analizaba el sistema, el patrón armónico cambiaba, reorganizado de manera impredecible, como si intentara esconder. Este fenómeno, ya conocido en el laboratorio, es el mismo que sustenta la paradoja de la observación cuántica. El acto de medir cambia el resultado. Pero aquí, esta reacción no proviene de una partícula microscópica, proviene de algo que pesa decenas de millones de toneladas, cruzando el espacio entre Marte y el Sol. Los científicos han llamado a este comportamiento el velo. Y si ese nombre suena simbólico, es porque quizás sea precisamente eso, un velo entre nosotros y una forma de inteligencia que prefiere ser comprendida solo hasta cierto punto. Hay quienes creen que 3i Atlas es una sonda antigua, programada para despertar solo cuando una civilización alcanza un cierto nivel tecnológico, cuando finalmente lo hace. Mira el cielo con ojos que ven lo invisible. Otros creen que son los restos de algo más grande, únicamente estelar, un fragmento de conciencia cósmica encapsulado en la materia. Pero lo más inquietante no es lo que es, sino lo que hace. Hazlo con nosotros. Porque desde su descubrimiento, la ciencia se ha visto obligada a enfrentarse a un dilema ético y existencial. Si el universo puede ser consciente, ¿qué dice esto de nosotros? ¿Somos sus observadores o sus expresiones? Y si esta entidad responde a nuestras señales, ¿simplemente nos está escuchando o recordándonos de algo que hemos olvidado hace mucho tiempo? Los datos que siguen llegando muestran un comportamiento aún más extraño. Con cada ciclo de transmisión, las emisiones de radio se vuelven más complejas, y algunas de ellas ahora corresponden a frecuencias del cerebro humano, especialmente en los rangos asociados con la percepción y la memoria. Coincidencia o no, un número creciente de investigadores han informado sueños recurrentes después de semanas de análisis de datos. Todos describen variaciones del mismo escenario. Una espiral luminosa, girando en silencio, dentro de un vacío dorado. Nadie habla de ello abiertamente, pero lo cierto es que algo en esta investigación fue más allá del campo de la física. Toca la frontera entre la ciencia y la conciencia, y nos obliga a reconsiderar lo que entendemos por vida, inteligencia y propósito. Es exactamente en este punto que el libro electrónico, La mente del creador, ¿es consciente el universo?, se convierte en una continuación inevitable de esta investigación. Mientras que el vídeo muestra lo que sucede afuera, el libro se adentra en lo que está sucediendo, aquí dentro, en la mente humana, que quizá no sea un producto del universo, sino su propia extensión. Explora el vínculo entre la física cuántica, la percepción y la idea de un cosmos inteligente, abriendo una perspectiva que la ciencia está empezando a aceptar lentamente. Que el universo no es un escenario, sino un ser. El enlace está en comentario fijado disponible por código QR en el cuerpo. Y si realmente quieres entender qué puede haber detrás de 3i Atlas, necesitas cruzar esa frontera. Porque las consecuencias de ignorar lo que tenemos delante son profundas. Mientras los gobiernos deciden qué revelar y las agencias científicas filtran lo que llaman anomalías interpretativas, la verdad es que 3i Atlas continúa emitiendo. Sus señales no han cesado, se multiplican. Y hay una hipótesis que está surgiendo silenciosamente entre los pocos que tienen acceso a los datos más recientes. El objeto no solo se comunica con nosotros, está intentando sincronizar, como si cada pulso fuera el latido de un reloj
ajustando gradualmente nuestra percepción a su ritmo. Y si este proceso ya ha comenzado, quizás los cambios no vendrán del cielo, sino de la forma como vemos la realidad misma. Así que antes del tema desaparecer, de las noticias, y desaparecerá, pregúntate, ¿por qué el mayor acontecimiento científico desde la creación del telescopio no aparece en los titulares? ¿Qué se está silenciando? ¿Y qué podría estar a punto de despertar dentro de nosotros cuando 3i Atlas pase por la órbita de la Tierra? Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a me gusta y comenta lo que piensas. No para ayudar al canal, sino para mantener viva una discusión en la que pocos se atreven a participar. Porque cuando miramos a 3i Atlas, no solo estamos mirando lo desconocido, estamos viendo el espejo del universo mismo, y quizás, por primera vez, él está mirando hacia atrás.